importa el tamaño del reto, siempre será tiempo de emprender. A nombre de todos los miembros del ecosistema emprendedor del estado de Jalisco, les damos la más cordial bienvenida a la celebración del Día Mundial de la Incubación en su 7ª edición. Mi nombre es Cassandra Mezcua y tendré el gusto de dirigir esta sesión. Sin duda alguna, el año 2020 marca un antes y un después, no solo para alguna industria en específico, sino para la humanidad en todo su contexto. Este año nos ha dejado un sinnúmero de aprendizajes, pero el mayor de ellos es que hoy más que nunca tenemos que tener desarrollada al 100% nuestra capacidad de adaptación y respuesta a cualquier situación. Los invitamos a estar posteando en redes las grandes reflexiones que les deje este evento, utilizando el hashtag RedInc, Día Mundial de la Incubación y nombre de su institución. Queremos agradecer a nuestros invitados especiales que nos distinguen con su presencia el día de hoy. Maestra Claudia Arias, directora de la incubadora de la Universidad Autónoma de Guadalajara y presidenta de la Red de Incubadoras de Jalisco. Maestra Marcela Espinosa Muro, presidente de Red Incuba. Maestro Marcelo Levendiker, coordinador del Retail. Así como a nuestros panelistas y a todos ustedes que se toman el tiempo de asistir hoy. A continuación, me permito presentarles a la maestra Claudia Arias Mesa, presidente de la Red de Incubadoras y Aceleradoras del Estado de Jalisco, quien nos dirigirá unas palabras. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nada me puede resultar más grato que darle la bienvenida a esta 7ª edición del Día Mundial de la Incubación, donde buscamos propiciar el emprendimiento científico y tecnológico mediante las incubadoras que hoy nos acompañan, esperando que la innovación abierta y la cooperación entre distintos actores del ecosistema propicien los vínculos necesarios para articular y detonar un crecimiento exponencial en las startups, políticas públicas, cultura de innovación y emprendimiento. El espíritu emprendedor sigue siendo el motor de crecimiento global y hoy lo hemos comprobado. Tiene que ver con crear cambios y no solo con crear empresas. La realidad es que cada vez hay más emprendedores buscando generar un impacto en el país. Las condiciones macroeconómicas ejercen una importante influencia sobre el desarrollo tanto de las pymes como del emprendimiento. El pensar globalmente, pero actuar localmente, se convierte hoy en día en estrategia de impacto no solo ambiental, sino de sostenibilidad y responsabilidad corporativa. La competitividad que buscamos todos los días está basado en la innovación y en el impulso al emprendedor. Hoy, en pleno siglo XXI, que enfrentamos grandes retos de desarrollo tecnológico, no se diga de cuestión de salud, es una herramienta importante el crecimiento y estar a la vanguardia económica y social. El emprendedor desarrolla proyectos de corte disruptivo, determinantes a la hora de emprender, esenciales para muchas de nuestras actividades y de gran valor añadido. Elementos indispensables cuando el éxito pasa por la creatividad y el esfuerzo. Hoy en día, el rol de las incubadoras a partir de este día como tal será no solo apoyar y dar una guía al emprendedor, sino ser un facilitador constante, articulando esfuerzos en consolidar proyectos que no solo cuenten con una excelente propuesta de valor, sino que tengan una visión de engranaje en nuestra sociedad, en temas de sustentabilidad, responsabilidad social y obviamente el tema de la innovación. Elementos y ejes que darán a nuestro país o a nuestra sociedad una estabilidad tanto económica como social. Agradezco hoy en día a todas las incubadoras que nos acompañan y que están comprometidas con este gran proyecto. Sin lugar a dudas, representa un gran éxito para el estado de Jalisco. De verdad, estoy muy contenta por estar el día de hoy de esta forma con ustedes y reflejar la unión que tenemos en la red de incubadoras. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestra Claudia. A continuación, nos dirigirá unas palabras la maestra Marcela Espinosa Muro, presidente de Red Incuba. Emprender, insistir y nunca desistir. Qué gusto me da verlos, aunque sea de manera virtual, y podernos conectar antes de que termine este año tan retador. Con todo lo que ha sucedido en este 2020, pues nos encontramos aquí, de pie, y listos para seguir construyendo comunidad. Porque si no construimos comunidad, no va a pasar nada trascendente en este mundo. Uno de los grandes retos que enfrentamos es ser esos entes pertinentes, ya sea como incubadora o como programa de emprendedores, en donde ayudemos a estos a consolidar sus empresas para que crezcan, generen empleo y riqueza, y que sobre todo sus comunidades se vean muy beneficiadas. Pero no lo vamos a lograr solos. A lo mejor podemos llegar y nos vamos a tardar, pero si lo hacemos juntos y unidos, seguramente lo vamos a hacer mejor. Nuestro gran reto será trabajar en red, porque así las experiencias de unos enriquecen a otros. Las curvas de aprendizaje son mínimas, porque cuando lo hacemos solo tenemos que buscar, investigar y nos podemos tardar más. Pero cuando hay alguien al lado de mí que ya tiene 5, 10, 15, 20 o 30 años en el ecosistema, me puede ayudar a entenderlo mejor y hacer más rápida esa construcción de conocimiento. También debemos vincularnos. ¿Qué estás haciendo tú que me pueda ayudar a mí? ¿Qué estoy haciendo yo que te pueda ayudar a ti? Y así gestionar en conjunto. Porque si una incubadora o un programa de emprendedores va y toca la puerta del gobierno, probablemente lo escuche. Pero si vamos juntas, las 58 incubadoras, al menos de aquí de Jalisco, las más de 200 a nivel nacional y las miles que debe de haber a nivel mundial, todo el mundo nos va a escuchar. Y también todo el mundo nos va a respetar y nos va a ver. Cada uno de nosotros tenemos una misión personal e institucional. Y si estas convergen, pues es maravilloso porque es un 2 por 1 y entonces todos los días nos levantamos sabiendo que vamos a dejar una huella imborrable. Si no son la misma, estoy segura que sí se unen en algún punto. Por eso, nuestra misión debe de ser y seguir siendo ayudar a los otros a que puedan ser más grandes, ayudar a ese emprendedor que hoy se acerca con una idea y a veces sin una idea, pero con muchas ganas de hacer algo. Esa es parte de nuestra misión, ayudarle a él o a ella que vienen con esa ilusión y que no saben cómo. Y nosotros sí sabemos, por eso estamos aquí, construyendo esta gran red, aliados con la RETEI, que está liderada por un hombre que de verdad, mis respetos y admiración, porque tiene una visión muy clara de a dónde quiere llevar a las incubadoras y a dónde nos quiere llevar en conjunto. Por eso, también agradezco el liderazgo de Claudia Arias, nuestra presidenta aquí en Jalisco, que ha hecho que las cosas sucedan y que nos ha unido cada vez más. Y a cada uno de ustedes, que su presencia, su experiencia y todo su talento lo ha puesto a disposición de esta gran red que es Red Inc. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias a cada uno de ustedes por lo que hace todos los días para construir el Jalisco en el que todos queremos vivir e invertir. Agradecemos las palabras de la maestra Marcela Espinosa y ahora es un gusto para mí presentarles al maestro Marcelo Levendiker, coordinador de la Red Iberoamericana de Incubadoras, quien nos dirigirá unas palabras. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. No voy a ahondar mucho en palabras porque ahorita yo voy a hablar un poquito sobre todo este tema, pero sí quería agradecer primero y principal a Marcela por la amable invitación que me ha correspondido y decirles a todos que desde la red que manejamos a nivel latinoamericano, todo el movimiento emprendedor es un movimiento que en este momento del mundo es fundamental para poder seguir manejando la innovación, agregar valor y crear nuevas oportunidades. Así que con esto lo que quiero realmente es felicitarlos a ustedes, a Red HAL, a Red Incuba, por todo el esfuerzo que han
han hecho durante todo este tiempo y de alguna manera inaugurar este evento para que podamos disfrutar y sentirnos cada vez más comprometidos con lo que hacemos. Muchas gracias y feliz día de la incubación para todos. Agradecemos las palabras del maestro Marcelo, así como la presencia de todos los directores de incubadoras, aceleradoras, fondos de inversión, universidades y diversas instituciones de educación media y superior que apoyan el ecosistema emprendedor. Aprovecho para comentar que el chat estará inhabilitado hasta el momento de la ronda de preguntas. Daremos lectura a las 3 primeras preguntas que aparezcan en el chat. Vamos a comenzar ahora sí nuestro evento con la conferencia magistral impartida nuevamente por el maestro Marcelo Levendiker, coordinador de la Red Iberoamericana de Incubadoras, quien además preside Parquetech e InvestUp. Es economista, máster en Administración de Negocios, especializado en Desarrollo de Empresas. Reconocido líder latinoamericano en el campo del emprendimiento, incubación y financiamiento alternativo. Dejo con ustedes al maestro Marcelo Levendiker. Muchas gracias a todos y a todas nuevamente. Le agradecería si me pueden dar permiso para compartir mi pantalla para la presentación, por favor. Listos los permisos. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Sí. Sí, se ve bien su pantalla. Ok, muchas gracias. Pues primero que nada, quería empezar a dar un marco, digamos, más teórico y conceptual del por qué estamos nosotros en estos temas del emprendimiento. No es casualidad que nuestros países desde hace varios años estén trabajando en esto. Y esto me remonta un poco a empezar con una ecuación que le dio lugar al Premio Nobel de Economía a un señor llamado, un profesor economista llamado Robert Solow. Y Robert Solow decía que crecimiento económico, que es la Q que está ahí, está dado básicamente por dos variables. En ese momento, en los años 60, el crecimiento económico estaba dado por la inversión de capital, que es la K, y la inversión de capital humano. Y a mayor inversión de capital y a mayor inversión de capital humano, mayor crecimiento económico. En ese momento, en los años 60, yo no sé si hay todavía algunos ahí sobrevivientes en este evento de esos años, pero en ese momento lo que había eran empresas muy grandes que lo que generaban eran mucho empleo y mucha inversión de capital. Esta forma de crecimiento se fue agotando por varias razones en temas de los rendimientos marginales decrecientes, el advenimiento de la globalización y el Internet, que dieron lugar a otro premio Nobel de Economía que se llamaba Paul Romer en el año 82 y dijo que la ecuación de Solow para que las economías vuelvan a crecer tenían que agregarle una tercera variable. Y ya no es más solo inversión de capital, que es la K, no más solo inversión de capital humano, que es la L de labor, sino que ahora los países para crecer tenían que invertir en una nueva variable, que es la variable del knowledge, la variable del conocimiento. Los países tenían que invertir en universidades, en investigación, en desarrollo, en educación. Y desde ese momento, el año 86 aproximadamente, hasta hoy en día estamos hablando de la nueva era de la economía del conocimiento, donde los países habían empezado a invertir en esa variable. Pero resultó ser que a pesar, en los años 90, finales de los 80, a pesar de que los países invertían tanta plata en educación y en investigación y desarrollo, Europa no crecía, había tasas de desempleo muy grandes. Entonces, otro economista muy importante del Instituto Max Planck
en Alemania, el profesor David Odrecht, dijo que a la ecuación de Solow modificada por Romer había que agregarle una cuarta variable para que las economías vuelvan a crecer. Y ya no más solo inversión de capital, y ya no más solo inversión de capital humano, y ya no más solo el tema de invertir en educación, en investigación y desarrollo, sino que él desarrolló una nueva variable que la llamó la economía del emprendimiento, del entrepreneurship, y que había que agregarle a la ecuación de Solow para que las economías vuelvan a crecer. Y los ejemplos están claros: Finlandia, Israel, Singapur, etcétera. Son ejemplos muy claros de cómo estos países le han apoyado, le han invertido a esta variable para que las economías vuelvan a crecer. Ahora, en realidad, este tema es un tema que desde aquí nos apasiona, ¿verdad? Pero tenemos algunos problemas con este tema de la economía del emprendimiento. Nosotros hicimos un diagnóstico sobre la situación del emprendimiento en Centroamérica, que me imagino que no es muy diferente a la situación del emprendimiento en México, y llegamos a algunas conclusiones. La primera es que la mayoría de los emprendimientos surgen por necesidad y no por oportunidad. Los emprendimientos por necesidad se sitúan en los sectores más tradicionales de la economía, sobre todo en temas de género, porque las mujeres muchas veces en este tema de la necesidad emprenden como una extensión de lo que saben hacer en la casa. Si saben cocinar, pues ponen una venta de tacos; si saben coser, ponen un servicio de corte y confección. Pero esos emprendimientos, de alguna u otra forma, por necesidad, se canibalizan a sí mismos. Es decir, si tú abres una pulpería, seguramente, y te va bien, a los 200 metros te van a hacer la competencia, te van a abrir otra pulpería, los dos van a vender lo mismo, y al final y al cabo se empiezan a canibalizar, y al final de los 2 o 3 años realmente ninguno de los dos va a subsistir. Entonces, ahí hay un problema importante que tenemos que evaluar. El otro tema es que los programas de apoyo gubernamentales de la política pública en general y de la programática institucional perpetúan la situación del emprendimiento en la necesidad y la subsistencia, y no lo transforman, ¿verdad? Y eso es un poco perverso en temas de lo que hemos venido haciendo a nivel de política institucional para apoyar este tipo de emprendimientos. Obviamente que los programas de apoyo a la creación de empresas en nuestros países generalmente están basados en el endeudamiento patrimonial de la gente, ¿verdad? Y eso ayuda a que las tasas de mortalidad infantil de los emprendimientos por necesidad es cercana al 80%. Esto no lo digo yo, esto lo vamos a ver ahorita más adelante con el tema del GEM, que nos va a dar esta ilustración. Y esto en realidad lo que hace es que no permitimos a través de estas problemáticas que en nuestros países se genere una nueva riqueza. Manejamos a veces la riqueza existente, que son las pymes existentes, pero por la forma en, en la que trabajamos para apoyar a estos emprendimientos, realmente no apoyamos la generación de nueva riqueza, porque ya vemos que la tasa de mortalidad de los emprendimientos nacientes es del orden del 80% de los primeros 3 años. Además, generalmente los fondos de asistencia técnica tradicional llegan al consultor, no necesariamente llegan al emprendedor, y los procesos de apoyo se abstraen del éxito o del fracaso del emprendedor, porque no contemplan los riesgos ni el tema financiero. En general, lo que hacemos es darnos un proceso de acompañamiento, terminamos el proceso de acompañamiento y el emprendedor tiene que de alguna u otra forma seguir adelante, ¿verdad? Y eso de alguna manera redunda en esta problemática de tasas de mortalidad muy grandes. Lo que quiero es ser un poco crítico de lo que hemos venido haciendo a lo largo de los años con el apoyo al emprendimiento. Y esto tiene que ver con un poco esta manera de ver el proceso emprendedor. Nosotros hablamos de que el proceso emprendedor tiene 3 etapas. La primera etapa, como la ven en la pantalla, es el fomento del espíritu emprendedor.
esa idea, esas ganas de hacer algo. La segunda etapa es la creación y la gestación del emprendimiento, la creación de empresa. Y la tercera etapa es la consolidación, esa es la etapa PYME, ¿verdad? Ya la etapa donde la empresa ya está consolidada. Ahora, es importante resaltar, la etapa PYME, o sea, la PYME no crece en función de este proceso por generación espontánea y por obra y magia del Espíritu Santo. La PYME tiene un proceso que ustedes lo están viendo, que empieza desde el fomento del espíritu emprendedor y sigue en la creación de empresas. Ahora, ¿qué pasa? Toda la la mayoría de la programática institucional y de la política pública utiliza herramientas que realmente tienen que ver con la última etapa del proceso emprendedor, la etapa PYME. Y esas son las herramientas que utilizamos para apoyar las etapas anteriores de la etapa PYME. Y esto de alguna u otra forma redunda justamente en esa tasa de mortalidad. Les voy a dar algunos ejemplos. El tema, por ejemplo, del endeudamiento. El endeudamiento para la PYME es una forma legítima de generar capital de operación para apoyar clientes existentes, para apoyar mercados existentes, productos existentes. Ahora, si nosotros utilizamos esa misma herramienta del endeudamiento para apoyar la creación de una nueva empresa, lo que vamos a hacer es matarla desde el principio. Y ojo, yo no digo que el endeudamiento es malo, simplemente lo que estoy recalcando es que el endeudamiento tiene un timing para apoyar la empresa. De tal forma que un poco lo que quiero rescatar es que cada una de estas etapas tiene que tener una batería de herramientas diferentes para apoyar esto. De tal forma que si nosotros vamos a utilizar siempre esas baterías de herramientas enfocadas a las etapas que realmente nosotros queremos apoyar, vamos a poder de alguna manera evitar esas tasas de fracaso. Déjenme también tomar un instante para hablar de la primera etapa del proceso. ¿Por qué es importante esta etapa del proceso? Y aquí lo que quiero un poco resaltar es que cuando nosotros hablamos de un emprendedor generalmente, porque estamos en los procesos de incubación, sesgamos muchas veces a un emprendedor que quiere hacer su propia empresa. ¿Okay? Pero yo estoy en presencia de mucha gente aquí que maneja incubadoras, seguramente directores de incubadoras, que no tienen su propia empresa, que están en relación de dependencia, pero que no me cabe duda que son emprendedores. Entonces, ¿cómo es que tenemos emprendedores que no quieren hacer su propia empresa? Y esto es parte de la problemática que tenemos que resolver, porque hay emprendedores que se generan hacia la empresarialidad, es decir, hacia la generación de empresas, y hay emprendedores que tienen como ideología de vida el emprendimiento. Yo conozco muchos abogados, médicos, artistas, que no tienen su propia empresa, pero que son emprendedores. Entonces, un poco lo que quiero rescatar es que no podemos utilizar el tema de el emprendimiento solamente en función de apoyar temas de flujos de caja, de conciliaciones bancarias, etc. Muchas veces nuestras instituciones, para fomentar el espíritu emprendedor y la cultura emprendedora, lo que hacen es coger herramientas que tienen que ver otra vez con la etapa PYME. Es decir, si nosotros vamos a querer apoyar el espíritu emprendedor y la cultura emprendedora, vamos a dar un taller de plan de negocios o de Canvas. Pero ¿qué tiene que ver eso con el tema del espíritu emprendedor? En realidad, nada. Yo lo que haría es, entraría a desarrollar una batería de instrumentos, por ejemplo, talleres de pensamiento lateral, talleres de conformación de equipos de trabajo. Y fíjense que no estoy hablando ni de flujos de caja ni de conciliaciones bancarias. Entonces, vuelvo a resaltar la importancia de desarrollar para cada una de las etapas del proceso una batería de herramientas que nos permita impulsar efectivamente las diferentes opciones que tenemos en esa etapa. Me escuchan, ¿verdad? Porque no tengo feedback de ustedes, entonces a veces me siento que estoy hablando solo. Sí, le escuchamos. Sí. Ok,
Muchas gracias. Lo escuchamos, claro. Ahora, déjenme hablar un poquito de este tema que me parece importante, no sé si lo conocen, pero el Global Entrepreneurship Monitor es una herramienta muy importante que tenemos en este momento a nivel mundial para medir cuantitativamente el tema del emprendimiento, no cualitativamente, sino cuantitativamente. Es la mayor, digamos, el mayor consorcio a nivel mundial que trabaja en poder descifrar qué es lo que pasa con el tema emprendedor en términos cuantitativos. Y obviamente, digamos, la esencia que hay detrás de eso es que existe una correlación estadísticamente significativa entre emprendimiento y crecimiento económico. Nosotros lo vimos, obviamente, en las primeras fórmulas que yo mostré de las ecuaciones de Solow, Romer y otros, y que obviamente redunda en que a mayor actividad emprendedora, mayor dinamización de la economía, ¿verdad? Y eso es lo que quiere demostrar este monitor global. En México, este monitor lo maneja mucho el TEC de Monterrey, y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Es importante desarrollar, digamos, una idea de qué significa la tasa de actividad emprendedora, que es lo que ustedes ven, el TEA, la actividad emprendedora en etapas iniciales. Y aquí nosotros hablamos en el GEM de dos conceptos. Uno es el emprendedor naciente, que es la concepción, básicamente, que son empresas que no han pagado salario por más de 3 meses. ¿Ok? Es decir, si un consultor tiene 10 años de experiencia, pero nunca ha pagado planillas ni salarios por más de 3 meses, a pesar de que tiene 10 años de experiencia, para nosotros es un emprendedor naciente en el GEM. El otro elemento, la otra etapa, es las empresas que han pagado salarios por más de 3 meses y menos de 3 años y medio. Eso es la etapa más incipiente del negocio, los primeros 3 años. Y por último, en la última etapa tenemos las empresas que han pagado salarios por más de 3 años y medio. ¿Ok? Son las pymes ya consolidadas. ¿Okay? Entonces, la tasa de actividad emprendedora de un país se maneja en estas dos primeras etapas. Las empresas que no han pagado salarios por más de 3 meses y las empresas que han pagado salarios por más de 3 meses y menos de 3 y medio años. ¿Ok? La tasa de actividad emprendedora en México en este momento es de alrededor del 12%. Es decir, que 12% de la población adulta entre 18 y 64 años está en este cuadro. ¿Okay? Que eso es mucha gente. Ahora, lo que me gusta del GEM, y siempre lo muestro, a pesar de que es un gráfico viejo, pero lo muestro porque es contundente. Este resultado, si ustedes ven en la parte de abajo del eje horizontal, tiene el PIB per cápita de los países que son miembros del GEM. Y en el eje vertical tenemos la actividad emprendedora, esa que yo señalé como los dos elementos más importantes de la actividad emprendedora, tanto emprendedores nacientes como emprendedores que están en su concepción. Fíjense qué interesante. La parte de arriba del eje vertical, si ustedes siguen ese eje, van a ver arriba unos 4 países. Es decir, ahí está Ghana, Zambia, Uganda y Angola. Esos países, según el GEM del 2010, pero no ha variado mucho, son países que tienen una tasa de actividad emprendedora del 35% de la población. O sea, el 35% de la población de esos países emprende. ¿Ok? Ahora, yo traigo a colación, ¿por qué si el emprendimiento es tan bueno y esos países tienen una tasa emprendedora tan grande, por qué el PIB per cápita de ellos es tan bajo? Si nosotros sabemos que el emprendimiento genera crecimiento económico. ¿Por qué países que tienen el 35% de la población emprendiendo tienen abajo un PIB per cápita que no alcanza a $2,000 por mes?
por PIB per cápita, por cápita. ¿Alguien quiere dar alguna respuesta a eso? Abro el panel un poquito para interactuar con ustedes. ¿Por qué, si el emprendimiento es tan bueno y estos países tienen una tasa de actividad emprendedora tan grande, por qué el PIB per cápita es muy bajo? ¿Algunas respuestas que puedan darme? Yo Porque creo, sí, perdón, sí, adelante. Adelante. gracias. Yo creo que el emprendimiento es muy alto, pero el apoyo a lo mejor por parte de gobiernos para establecer la empresa no es el adecuado para un emprendedor. Y esto puede ser que su PIB sea más bajo. Ok. ¿Qué otra inquietud pueden rescatar de este gráfico? Fíjense algo muy importante. Abajo tenemos países de PIB per cápita como Noruega, que tiene aproximadamente unos $50,000 de PIB per cápita, pero la tasa de actividad emprendedora es muy baja. Es de alrededor del 7%. ¿Ok? Sigo con la pregunta. ¿Por qué si tenemos mucha actividad emprendedora, mucha gente haciendo empresas, por qué el PIB per cápita es muy bajo en esos países? A diferencia de Noruega, Finlandia, etcétera. ¿Alguna otra respuesta? Yo lo que creo es que justamente la problemática es que este tipo de gráfico nos muestra que no necesariamente el emprendimiento genera crecimiento económico, porque los emprendimientos que hay en Ghana, Zambia, Angola y Uganda son emprendimientos por necesidad y de subsistencia y que están en la informalidad generalmente. Son esas personas que se autoemplean y venden en la calle y venden, pero de alguna manera eso no redunda en el crecimiento económico porque hay una permanente transición entre los que nacen y los que mueren, de tal forma que no generan crecimiento económico. Entonces, los recursos, la riqueza, siempre nace y siempre muere, pero no genera, no trasciende. Entonces, fíjense qué interesante, y es el gran desafío que tenemos nosotros en las incubadoras. ¿Cómo transformar emprendimientos que surgen en la necesidad y en la subsistencia en oportunidades de negocios que generen crecimiento económico? ¿Perdón? ¿Alguna pregunta? ¿Que yo escuché ahí? No, todo claro. Ok, entonces, este gráfico es elocuente para que entendamos dónde tenemos que ubicarnos nosotros dentro de esta cadena de valor para que nuestros países puedan generar crecimiento económico a través del emprendimiento. No se trata simplemente de emprender, se trata de emprender de una forma que agreguemos valor. Eso lo entendemos todos, pero fíjense qué importante es esto cuando lo vemos en una percepción más global, ¿ok? Obviamente que los países que están en la parte de abajo, que son los países que tienen PIB per cápita más grande, no necesariamente tienen tasas de actividad emprendedora muy grandes. Lo que pasa es que las empresas que realmente son las que generan crecimiento económico son las que agregan valores. Ahí están los Facebooks, ahí están los Googles, ahí están los Tesla, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos claros hasta aquí, ¿verdad? Sigo adelante. Entonces, ¿cómo podemos realmente descifrar esta ecuación de desarrollo de empresas para generar riqueza y crecimiento económico? Efectivamente, las incubadoras son las incubadoras, las aceleradoras y todo el ecosistema del movimiento emprendedor es lo que nosotros realmente estamos queriendo impulsar. Yo lo que quiero
mostrarles ahora es un poco también el modelo que nosotros hemos elegido en Parquetec como para poder impactar en ese crecimiento económico. Y nosotros hemos de alguna u otra forma desarrollado una metodología de acompañamiento que creo que es importante que ustedes la conozcan, porque la hemos desarrollado en su momento, el BID nos acompañó en ese desarrollo para poder replicar esta metodología de acompañamiento. La metodología de acompañamiento que nosotros estamos utilizando básicamente trabaja en 3 áreas: en el área humana, en el área de la estrategia e innovación y en el área de la gestión financiera. Ahora, fíjense qué interesante, nosotros incorporamos a este proceso, a esta metodología, el tema del desarrollo humano, porque en realidad las empresas no están hechas de productos, las empresas están hechas de personas, y esas personas son las que de alguna u otra forma van a llevar el producto al mercado. Yo siempre digo que el emprendimiento en la persona es la dimensión humana de la innovación, porque no hay innovación si no hay una mente emprendedora detrás que la lleva al mercado. Entonces no podemos hablar de innovación y de agregación de valor sin hablar de emprendimiento. Y muchas veces los obviamos estos temas, y siempre hablamos del canvas y cómo llevar el producto al mercado y cómo hacemos un market fit y cuáles son el timing, el time to market, etcétera, pero nos olvidamos del jinete, nos olvidamos del emprendedor y apoyamos al caballo, al producto, y no podemos obviarlo del punto de vista de la trascendencia que tiene la persona en el desarrollo de esta nueva empresa. Entonces, en función de eso, nosotros hemos incorporado todo un modelo de diagnóstico sobre el tema del desarrollo humano, además del tema de la estrategia y la innovación y la gestión financiera. Es decir, nosotros desde nuestra perspectiva del modelo de acompañamiento apoyamos al jinete y no al caballo. De tal forma que si me preguntan a mí, cuando terminamos el proceso de acompañamiento, ese jinete, que puede ser diferente al que entró en el proceso de incubación, podría cabalgar cualquier caballo, es decir, otro producto que también podría ser diferente al producto o a la idea de negocios que entró en la incubadora. De tal manera que yo, si tendría que definir qué es una incubadora, yo diría que es un espacio de reflexión y cuestionamiento que agrega valor a la cadena de valor. Es decir, es un espacio que de alguna u otra forma es como una caja negra donde entra el producto y luego de alguna manera sale algo diferente a lo que entró. En esa caja negra existe esta metodología de acompañamiento. No sé por qué se me salió la minuto. Entonces, hemos desarrollado en estas áreas lo que nosotros llamamos unos polígonos de competitividad. Y esos polígonos tienen 5 ejes sobre los cuales nosotros medimos. Ustedes ven el pentágono, en este caso, de las competencias del desarrollo humano. Y ven en ese pentágono una escala de 0 a 10. Es decir, tiene ciertos niveles que nosotros podemos de alguna u otra forma ir diagnosticando y valorando del punto de vista más objetivo a la hora del trabajo que hacemos con los emprendedores y del acompañamiento. En este caso estamos hablando del modelo de polígono para las competencias de desarrollo humano. Cada competencia tiene un diccionario que nosotros tenemos para poder valorar. Y ese diccionario cada competencia tiene 6 niveles, de A a F, de tal forma que el coach o el mentor pueda definir en qué etapa de esos niveles está
el emprendedor. Y este diagnóstico nosotros lo hacemos cada 3 meses. Es decir, hacemos un diagnóstico inicial, un intermedio y uno final. De tal forma que vamos viendo el avance. Ese avance está dado por un plan de acción personal. ¿Qué le hacemos a cada uno de los emprendedores para que vaya mejorando? Y vamos midiendo en función de ese plan de acción la evolución del emprendimiento. Lo mismo hacemos con eso, con un cronograma de actividades de ese plan de acción para que esté claro. Y aquí me gustaría incorporar algo que nosotros tenemos, que lo hemos desarrollado, que se llama el índice de confianza, que es gran parte de la problemática que tenemos en nuestras culturas, que es la falta de confianza. Nosotros definimos la confianza como la conjunción entre el compromiso y la acción. O sea, si el emprendedor se compromete en este cronograma de actividades a hacer cosas y no las hace, la confianza empieza a bajar. En nuestro modelo, cuando el índice de confianza es menor del 50%, ese emprendedor está out. Por más que se llame Bill Gates, yo no confío en él y sale del proceso. Entonces, para nosotros, este cronograma de actividades es muy importante porque medimos también a partir de ahí la confianza, el índice de confianza que tiene el emprendedor. Lo mismo vamos a hacer con el polígono de estrategia e innovación y lo mismo vamos a hacer con el polígono de gestión financiera y de operación. Entonces, tenemos 3 verticales, 3 dimensiones en las que trabajamos con el emprendedor de una forma de 360 grados alrededor, como un esquema más holístico y más integral, pero que incorpora de alguna manera el tema del desarrollo humano. Es decir, no siempre el hecho de tener un buen producto y un buen modelo de negocios nos garantiza que eso pueda tener éxito. Necesitamos un buen jinete, necesitamos una persona que realmente a la hora de los balazos sepa cómo llevar ese producto adelante. Y eso no es trivial. Entonces necesitamos también analizar desde nuestra perspectiva el modelo de competencias en el tema personal. Todo este esquema que estoy planteando y que nosotros hacemos diariamente con todo el modelo de emprendimiento, lo que nos garantiza es que minimiza nuestro riesgo empresarial. No garantizamos el éxito, obviamente, porque sería un loco si tendría que decir que yo garantizo el éxito, pero sí lo que les puedo decir que esta metodología de acompañamiento definitivamente garantiza la minimización del riesgo empresarial. Y eso es muchas veces lo que buscamos a la hora de generar empresa, sobre todo cuando hay plata de por medio y hay inversionistas que están detrás de esto, y nosotros lo que tenemos que garantizarle a esos inversionistas muchas veces es justamente esa minimización del riesgo empresarial. En nuestro modelo, lo que hacemos, además de estos elementos que yo señalé, también conformamos unas juntas directivas simuladas que le dan seguimiento al emprendedor mes a mes en función de las, actividades que se había comprometido el emprendedor, y hacemos sesiones de junta directivas que de alguna u otra forma nos ayudan a darle un rol mucho más protagónico empresarialmente hablando al emprendedor. Ahora, una forma importante que me parece que hay que conversar es la sostenibilidad de nuestras incubadoras, que no tendrían que depender necesariamente del apoyo gubernamental, porque con toda esta situación del COVID cada vez lo vemos más seriamente, a veces los presupuestos no alcanzan, y a veces se alcanzan y se empieza con un proceso, viene otro gobierno y después lo quita, como pasó también en México, y como nos pasa muchas veces en otros países de Latinoamérica. De tal forma que nosotros creemos que las incubadoras, yo las llamo las incubadoras de tercera generación,
son incubadoras que tienen que velar por su autosostenibilidad. En el caso de Parquetec, nuestro modelo tiene básicamente 3 variables. Las 2 primeras, que es un success fee sobre las ventas, nosotros cobramos un royalty sobre las ventas de las empresas, y luego también cobramos un fee, que lo llamamos el finder fee, sobre la búsqueda de inversión o si encontramos un inversionista para los emprendimientos que están en nuestra aceleradora, nosotros cobramos también un fee sobre eso. Nuestra incubadora tiene una alianza con un fondo de etapas tempranas, de capital semilla, que yo lidero también. Es un fondo que recibe emprendimientos que están recomendados por la incubadora, y esos emprendimientos pueden recibir del fondo participación accionaria. La incubadora no necesariamente tiene la participación accionaria, pero recibe el finder fee en el momento que se genere la inversión. De tal forma que en realidad nosotros lo que tenemos como aceleradora son 2 variables, una es el royalty sobre ventas y otra el finder fee, y le damos participación accionaria a nuestro fondo a través del proceso de due diligence que hacemos nosotros en Parquetec para minimizar el riesgo empresarial de los inversionistas del fondo. Hasta aquí, básicamente es el tema digamos, del modelo de negocios y de lo que nosotros pensamos que tiene que tener, los componentes que tienen que tener, digamos, una incubadora o una aceleradora de tercera generación para poder ser sostenibles. Ahora, una de las debilidades que yo he visto a lo largo y ancho de Latinoamérica es el tema de la semántica para levantar capital, que muchas veces las incubadoras o los directores de incubadoras no dominan, y es muy importante incorporar. Entonces también les quería dar una breve reseña de algunos conceptos que son importantes que manejamos nosotros como inversionistas para que ustedes también los tengan presentes a la hora de poder ayudar a los emprendimientos para levantar capital. Entonces, en realidad, los conceptos básicamente que nosotros estamos manejando, el primero, ustedes lo conocen, es el bootstrapping, es el orgánico, es el levantar capital a través de la forma más tradicional, que es ventas. Nosotros queremos que los emprendimientos no necesariamente se basen en buscar solamente capital para levantar, sino también que demuestren que pueden desarrollar ventas. Obviamente, el otro elemento para levantar liquidez son los préstamos bancarios, el endeudamiento, que ya lo hablamos, que a veces es bastante perverso, porque requiere de garantías, etc. Un tema interesante que me parece que vale la pena conversar es el tema de las notas convertibles. Un emprendimiento que busca capital muchas veces lo que va a ofrecerle al inversionista son notas convertibles. ¿Qué es una nota convertible? Pues básicamente es como un préstamo que le da al inversionista, pero que puede convertirse, en lugar de que devuelvan el principal, que puede convertir ese principal en acciones de la empresa. Es decir, una nota convertible es un préstamo, es plata que el inversionista le puede dar al emprendimiento para que después de unos años esa nota se convierta en equity, en acciones. Obviamente que está la parte tradicional para levantar capital, que es el aumento de capital, es decir, simplemente emitir acciones para vender, y ahí en esa emisión tenemos lo que se llaman las series. La serie seed, que es la serie semilla, que es la serie más preliminar, a veces se llama pre-seed, antes de la semilla, la serie A, la serie B, y hay hasta series F,
GH yo he visto también, o sea, cada vez las series son con mayor volumen y cada vez son de mayor, de mayor envergadura en términos de plata. Luego, es importante entender, hay acciones fundacionales y hay acciones preferentes en el equity de las empresas. Las acciones fundacionales son las acciones que, como su nombre lo indica, los fundadores son los que se guardan esas acciones. Ahora, muchas veces cuando buscamos apoyo, digamos, de emprendedores dentro de la empresa, por ejemplo, si necesitábamos un gerente comercial para la empresa del emprendedor, muchas veces no tenemos plata para pagarle en el emprendimiento, entonces nosotros le damos muchas veces acciones a esos colaboradores. Esas acciones son acciones preferentes, no porque tengan algún tipo de preferencia del punto de vista de la importancia, sino que son acciones que son un poco diferentes a las fundacionales, simplemente así se llaman. Y esas acciones preferentes muchas veces no tienen derecho, digamos, a voz y voto, pero tienen derecho a ser parte de las utilidades de la empresa. Entonces, ese es otro tema importante que me gustaría que ustedes tomen en cuenta desde el punto de vista de la semántica, ¿verdad? ¿Qué tipos de inversiones hay? Bueno, las más comunes son las inversiones que tienen que ver con los ahorros y las 3 Fs, que ustedes me imagino conocen, que son Family, Friends and Fools, o sea, familia, amigos y algunos inocentes, por no llamarlos tontos, que son los que ponen la plata al principio. También es importante, obviamente, el tema de proveedores y distribuidores. Hay créditos de proveedores interesantes que se pueden incorporar como parte de la inversión en la etapa temprana. No hay duda, los descuentos de facturas y los préstamos bancarios. Ustedes conocen también el tema de apoyos gubernamentales como inversión semilla, las aceleradoras y los inversores ángeles, y obviamente sigo insistiendo en el tema de ventas como la inversión semilla más importante que puedan tener los emprendimientos. ¿Okay? En el tema de semilla de Families, Friends and Fools, son los primeros dineros. Calculo que podríamos hablar de hasta $25,000, sirven para desarrollos de conceptos, no son estratégicos, muchas veces se dan como notas convertibles, ¿verdad? O a veces préstamos simples de los amigos, y generalmente piden como contrapartida de estos montos hasta un 10% de equity de la empresa, y no necesariamente hay follow-ons, es decir, no hay compromiso para seguir invirtiendo en estas empresas. Luego tenemos las series A y B, que son series ya más importantes, son fondos de capital emprendedor, a veces tienen que ver con préstamos bancarios, otra vez vemos deudas convertibles, y aquí hay un esquema que se incorporó hace unos años que se llama SAFE, que es un Simple Agreement for Future Equities, que es una especie de nota convertible. Esta figura la incorporó una aceleradora muy importante que se llama Y Combinator, que es una especie de nota convertible, pero mucho más simple para definir la conversión. En las series A y B también tenemos un concepto que ya son fondos de private equity, o sea, son fondos ya que buscan una envergadura más grande, un volumen más grande y que la empresa esté más consolidada. En el tema de aceleradoras, como siempre, tenemos, yo calculo, inversiones que se puedan conseguir entre 10 a 50 mil dólares. No hay follow-ons en estas etapas. La nota convertible, cuando pongo hasta el 20%, es una nota que se convierte hasta un 20% del equity en esta etapa, ¿verdad? Las aceleradoras, obviamente,
dan también el servicio de Market Fit, ¿verdad? Mentores, redes de ángeles, etc. Luego tenemos el tema de los emprendimientos con inversionistas ángeles. Calculo que son entre 50 y 200 mil dólares. No necesariamente hay compromisos de follow-on. Otra vez, se puede dar la inversión a través de notas convertibles que conviertan hasta en equity hasta el 20%. Y los inversores ángeles también son, digamos, inversionistas que van a aportar el tema estratégico, la experiencia, la red de contactos para generar ventas. Vamos avanzando en la cadena de valor y luego tenemos los fondos de inversión, ya son inversionistas profesionales, 255 millones de dólares. Ahí sí ya hay compromisos a la hora de invertir de follow-ons, es decir, que se invierte una primera ronda, pero hay un compromiso que si la empresa va a necesitar más dinero, va a haber más plata. Lo que se da en general ahí es equity, no necesariamente son ya notas convertibles. Y se puede generar hasta un 20% por ronda. Aquí los fondos de inversión trabajan mucho en el tema de internacionalización y de adquisición de clientes a través de la red de network que tengan. Ahora, el tema más importante generalmente para el inversionista y a la hora que ustedes quieran ayudar a emprendedores a buscar inversión es el tema de la estrategia de salida. Cuando yo invierto en una empresa, la idea no es dejar la inversión como una inversión estratégica para heredársela a los hijos nuestros, sino la idea es que estamos en el negocio de comprar y vender. Cuando un inversionista entra a una empresa, el inversionista generalmente en la mayoría de los casos está en el negocio de comprar y vender, es decir, quiere comprar barato, entrar en una etapa temprana y quiere vender caro, es decir, quiere salirse pero ya con múltiplos. ¿Okay? Y esto es, las estrategias de salida pueden ser, obviamente, una venta estratégica, ¿verdad? Para un socio estratégico que quiera quedarse en la empresa. Puede haber un cash out, es decir, cuando alguien se sale de la empresa, puede haber una salida, la inversión puede ser no para invertir en la empresa, sino para financiar a los inversionistas que se quieren ir. Entonces, eso se llama cash out, puede ser parcial o total. La salida también se puede dar de los inversionistas a través de una oferta pública en la bolsa, una IPO. Obviamente que también la parte de la salida, muchas empresas lo dan a través de sus dividendos. Muchas veces hay una recompra que está acordada de antemano. Cuando yo invierto en una empresa, yo puedo como inversionista decir, bueno, si el emprendedor me va a recomprar parte de las acciones. Una forma de salida también que estamos viendo cada vez más es a través de un compromiso de royalty sobre ventas, es decir, el inversionista invierte y llega a un acuerdo con el emprendedor que le genere esa inversión, le genere royalty sobre las ventas, de tal forma que cuando llegue a un monto determinado de ese royalty, el inversionista le devuelve las acciones al emprendedor. Y una de las cosas que está funcionando y ahora está muy de moda también en el tema del blockchain y del tema de los criptoactivos son los ICOs, que es una especie de oferta pública como el IPO, pero de criptoactivos. Y ahora lo vamos a ver cada vez más fuerte. ¿Qué busca un inversor? Bueno, lo que nosotros sabemos, busca ventas, busca atracción, busca generar mercados, o sea, grandes, en crecimiento, ¿verdad? O sea, la idea no es invertir en una empresa que está ya su tecnología de salida, sino más bien que esté en el cutting edge, que tenga innovación, que tenga ventajas competitivas y que muchas veces pueda tener una salida clara. Aquí yo pongo algunos múltiplos que los inversionistas buscan. Si un inversionista invierte en etapa temprana,
va a buscar que su inversión, para que salirse de él, tenga que tener como mínimo entre 10 y 15 veces su múltiplo de inversión. En la serie A, yo calculo que muchas veces es alrededor de 8 veces la inversión, y ya con sumas muy grandes, los inversionistas van a estar buscando salidas cuando tengan alrededor de un múltiplo de 3. ¿Qué evalúa un inversor? Lo que todos sabemos, la ejecución, la experiencia del equipo de trabajo, otra vez, que haya atracción, valora la tasa de crecimiento versus la posible pérdida. Como dije, nosotros desde las incubadoras lo que nosotros queremos garantizar, en mi concepto, es una minimización del riesgo empresarial. Valora que tenga un buen modelo de negocios con un ciclo de ventas importantes. Muy importante entender que muchas veces los inversionistas no les gusta tener muchos socios, ¿verdad? Entonces es importante saber de antemano o definir de antemano cuántas rondas son necesarias para poder llegar a los valores del levantamiento de capital que el emprendimiento necesita para poder seguir adelante. Y obviamente en las salidas, que es lo que busca un inversor, muchas veces adquisiciones de empresas estratégicas, el IPO y múltiplos. En el proceso de levantar capital, obviamente lo que hay es un contacto inicial, es un call, es una reunión inicial. El due diligence, muchas veces el due diligence del inversionista lo puede hacer la incubadora, y eso ayuda muchísimo, ¿verdad? Y puede haber en el proceso discrepancias en la valoración. Y bueno, nosotros en eso tenemos también una forma de, digamos, de minimizar las discrepancias, ¿verdad? Y vale la pena después ahondar en eso. Si ustedes van a querer, yo puedo también ahondar en cómo podemos minimizar las discrepancias en el tema de valoración. Los materiales son que tenemos que presentar, obviamente son el elevator pitch. Las aceleradoras y las incubadoras tienen que saber todos estos conceptos que dije anteriormente para incorporarlos al elevator pitch. Obviamente hay que desarrollar un deck para presentar y un deck para enviar que tenga documentos financieros, y desarrollar un folder y una carpeta de due diligence para enviarle al inversionista todo el tema, ¿verdad? El investment readiness tiene que tener obviamente una sociedad constituida, una cuenta de banco, ojalá un abogado, un contador. Tiene que haber un pacto de accionistas, que nosotros llamamos en inglés SHA, un Shareholders Agreement, y es importante de antemano tener también la política, que los emprendimientos ya tengan la política de dar stock options a los colaboradores con algún tipo de vesting, ¿verdad? O sea, algún tipo de tiempo de espera para poder dar esas opciones a los colaboradores, que pueden dárselas después de 1, 2, 3 años de estar trabajando con ellos. En el SHA, en el pacto de accionistas, tienen que estar muy claramente definidos los derechos preferentes de las acciones preferentes que están emitiéndose. ¿Ok? Ahora, del punto de vista tradicional, lo que nosotros siempre hemos hablado es de la inversión ángel con redes de ángeles que valoran la empresa a través de una metodología que yo le llamo picking the winner, o el approach, ¿verdad? Un abordaje de potential winner para poder invertir. Y eso es lo que hemos visto hasta ahora. La problemática que tenemos generalmente con este tema es que primero hay una brecha de la desconfianza, yo llamo del gap of mistrust, entre el inversionista y el emprendedor. Esa brecha de la desconfianza muchas veces nos impide generar inversión. Y por el otro lado, también tenemos empresas muy valiosas, pero que no podemos generar estrategias de salida para esas empresas, y segundas rondas es muy difícil, y entonces esas empresas tampoco pueden escalar.
la problemática desde desde esa perspectiva, yo he tratado de ver algunas nuevas opciones que puedan minimizar esas problemáticas, tanto de la brecha de la desconfianza como el tema de la falta de estrategias de salida. Y entonces, muchos de todo este esquema se ha traducido en la creación de vehículos de lo que en inglés se llama SPV, vehículos de inversión, Special Purpose Vehicles, que son vehículos de propósito específico, de tal forma que se desarrollan portafolios en esos vehículos para que el inversionista no solamente invierta en una empresa en específico, sino que también pueda invertir en todo el vehículo y en el portafolio para diluir el riesgo. El otro elemento que ha surgido muy fuerte es la emisión de un ICO a través de plataformas de blockchain, que creo que ahora vamos a poder profundizar un poco más. Y obviamente el tema de la internacionalización como un tema fundamental a la hora de poder escalar y de poder generar estrategias de salida en otros mercados que quizás sí son más maduros y puedan tener, digamos, posibilidades que en nuestros mercados no las hay. En ese sentido, mucho de la evolución del modelo para el inversionista es que se evoluciona de la inversión individual en empresas a un approach de portafolio a través de la creación de vehículos de inversión. Nosotros de alguna u otra forma hemos desarrollado también este tipo de vehículos de inversión y lo hemos incorporado en el mercado de capitales en Costa Rica para que los inversionistas tengan también una forma de salida, no necesariamente a través de la venta de la empresa, sino a través de la venta de sus participaciones en bolsa. Y eso es lo que hemos hecho y yo considero que eso es un poco también la evolución que lo que es, digamos, un must que tiene que tener, digamos, todo el tema del ecosistema emprendedor para incorporar estos elementos en el mercado de capitales. En este caso voy a dar un ejemplo que es nuestro vehículo, nuestro SPV, nuestro vehículo de propósito específico que se llama Invertap, en donde nosotros como, aquí bueno hay un error, veo que es la primera aceleradora que inscribe un fondo de capital semilla en una bolsa nacional de valores, nosotros lo hicimos, y eso le permite muchas veces al inversionista tener una estrategia de salida más clara a través de la venta de sus participaciones en bolsa, permite invertir en un portafolio diversificado, diluye el riesgo y obviamente genera posibilidades de transar sus participaciones a través de la plataforma de la Bolsa Nacional de Valores. Esto es un poco unos ejemplos que tenemos de lo que hemos invertido y para que vean un poco los múltiplos que hemos desarrollado. En el primer caso, es un caso muy emblemático, hemos desarrollado era un emprendimiento que después se vendió y nuestro retorno fue 14 veces la inversión que se hizo. En el caso de Sonar, que después ustedes creo que lo van a escuchar hablar, que es el caso también emblemático, pues aquí tenemos una inversión que hemos hecho de $40,000 por el 10% y hoy en día la valoración es de 2 millones, lo que generó un múltiplo de 5 veces. Y en el caso de Wow Emotions, que es una empresa de realidad aumentada, los múltiplos que generamos son 10 veces. Un poco lo que quiero rescatar de esto es que aquí hay un gran negocio, no es simplemente hacer patria para apoyar al pobrecito emprendedor, sino que nosotros podemos desarrollar a través de estas metodologías múltiplos que son realmente importantes y si alguno de ustedes hubiera invertido en alguna de estas empresas o en alguno de estos fondos que nosotros hemos hecho, posiblemente hubiera multiplicado por 5 o 10 veces su capital en prácticamente 4 años. Déjenme un poquito incorporar el tema del blockchain, que me parece importante, que creo que muchos de las incubadoras no lo están viendo en Latinoamérica. Y
contarles un poquito de qué se trata. Nosotros hoy en día en el Internet, tal y como lo concebimos, podemos socializar bases de datos, podemos socializar fotos. Si alguien me manda en WhatsApp una foto, yo se la puedo mandar a alguien. En fin, podemos tener una socialización de todo lo que querramos, pero lo que no se puede en Internet, así como está planteado hoy en día, es socializar valor. Es decir, si yo tengo 100 pesos y se lo mando a alguien en una transacción financiera, esa plata o está en mi cuenta o está en la cuenta de él. No es como la foto de Internet que la podemos tener todos. Y eso es un poco lo que ha venido a hacer el blockchain. El blockchain es un protocolo de comunicación que permite por primera vez al Internet socializar valor. De tal forma que si yo mando 100 pesos a través de una plataforma blockchain, yo puedo tener los 100 pesos como la foto y puedo socializar esos 100 pesos con el destino que haya tenido eso, y los 100 pesos pueden estar en los dos lugares, pero todo el mundo va a saber que esos 100 pesos se los mandé yo a fulanito, y ahí no hay discusión. Entonces, es muy importante entender que el blockchain es una plataforma y un protocolo de comunicación que permite por primera vez socializar valor en el Internet, sin necesidad de tener algún tipo de intermediación que resguarde esas bases de datos. ¿Okay? Ahora, ese protocolo de socializar valor requería de monedas también que entiendan ese protocolo para poder transar sobre el blockchain. Y ahí surgió, hace muchos años atrás, una moneda de transacción, una moneda transaccional del blockchain que se llamó el Bitcoin. El Bitcoin fue la primera moneda que permitió de alguna u otra forma hacer transacciones a través de la plataforma blockchain. De tal forma que ahora nosotros podemos no solamente socializar valor, sino también generar compras y ventas de activos financieros a través del blockchain por medio de monedas. Ahora, además de las monedas, había que desarrollar también algún tipo de, entre comillas, entidad bancaria para que se puedan depositar esas monedas, y entonces desarrollaron los wallets, de tal forma que son importantes como parte del proceso de los protocolos de comunicación y de socialización de valor para poder desarrollar eso. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las startups? Ok, muchas veces estamos viendo que las startups pueden levantar capital ya no solamente de inversionistas tradicionales, sino a través de una oferta de lo que se llama un ICO, una oferta inicial de monedas. Una cosa es la moneda blockchain de transacción y otra cosa son las monedas o los tokens que no necesariamente son monedas de transaccional, sino que están respaldadas por activos o por propiedad intelectual que tienen los startups. Entonces, eso nos permite a nosotros salir al mercado y decir, bueno, yo tengo una propiedad intelectual, voy a emitir una moneda que va a estar respaldada por esa propiedad intelectual y que algún inversionista quiera comprar esa moneda. Y ahí surgieron este tipo de levantamientos de capital. Lo que es interesante es que las estrategias de salida están más claras porque esa moneda que yo estoy emitiendo desde mi startup tiene una equivalencia con el Bitcoin. Entonces, si yo como inversionista compro esa moneda, luego puedo venderla a través de mi wallet en el mercado secundario sin esperar que venga alguien a comprar la empresa y tener una estrategia de salida tradicional. Lo comento esto porque es importante, es lo que está pasando en este momento a nivel mundial, y es importante que las incubadoras incursionen o por lo menos sepan de esta semántica para poder apoyar a ciertos emprendimientos que quieren
incursionar en este tema. Y obviamente el otro tema que también hemos trabajado mucho nosotros y estamos trabajando mucho en Parquetec es el tema, y recomiendo que las incubadoras lo tengan, busquen temas de internacionalización para sus beneficiarios, para sus startups. Nosotros llamamos programas de soft landing. En este momento tenemos ya un programa de soft landing en Silicon Valley, en San Antonio, Texas, en Miami, España, y en Latinoamérica obviamente tenemos aliados en México, Chile, Colombia y Brasil. Lo que quiero decir con esto es que si alguno de las incubadoras está interesada en ser parte de estos programas de soft landing, pues me gustaría conocer y tener relación con ustedes para poder apoyarles en todos estos temas. Déjenme terminar con unos temas que tienen que ver más con la parte personal de cada uno de nosotros, que para mí es parte de lo que nosotros deberíamos estar poniendo el hincapié. No es solamente el tema del negocio, del startup, de cómo llevar al mercado eso, sino que también tiene que ver con las personas. Y en primer lugar, como ya dije, yo considero que el emprendimiento es la dimensión humana de la innovación y por eso tenemos que poner hincapié en diagnosticar quiénes son nuestros emprendedores desde el punto de vista de sus competencias blandas para poder saber si vale la pena seguir trabajando con ellos o apoyarlos de alguna forma para que hagan las cosas de una forma diferente. El otro tema importante que creo que hace falta hacer entender es que la instancia más importante de la empresa no es el dueño, y eso lo entendió Steve Jobs cuando lo echaron de Apple siendo dueño. O sea, hay una instancia más importante en la empresa, que es una instancia que puede cuestionar al dueño. Y esa es la instancia de la junta directiva, y por eso en nuestra metodología de trabajo incorporamos el tema de las juntas directivas al proceso de acompañamiento. Porque si no, generalmente el emprendedor es el que se pregunta y se responde a sí mismo y siempre tiene razón. Y esa es parte de la problemática de nuestras pymes. Nosotros necesitamos en este espacio, que es una incubadora de reflexión y cuestionamiento, valga la redundancia, cuestionar al emprendedor desde una óptica diferente para agregar valor. Entonces, entender que nosotros como incubadora, nosotros defendemos los intereses de la empresa de los intereses del dueño, que no necesariamente son siempre los mismos. Y ahí es donde nosotros agregamos valor. Nosotros nos ponemos la camiseta de la empresa para defender los intereses de la empresa, los intereses del dueño, y es ahí donde nosotros agregamos valor. En Parquetec, en nuestra aceleradora, lo hacemos a través de la simulación de juntas directivas. El otro elemento importante que también quiero resaltar es el tema de la plata. Todo el mundo busca plata. Los emprendedores, cuando muchas veces vienen a mi oficina, ven en mí como un cajero automático a ver si ponen la tarjeta y sacan plata. La plata es como un commodity que tiene algunas características que vale la pena mencionar. La primera y más importante, y se los digo no solamente como directores de incubadoras, sino también como personas que tienen su vida también en este tema personal. La plata, cuanto más la buscas, menos llega. Es como que alguien te está mirando ahí arriba en el cielo y dice, Marcelo quiere más plata, se la voy a poner más difícil. La plata, cuando la buscas, es como querer atrapar tu sombra. No vas a poder. La plata llega cuando vos le agregás valor a lo que haces en tu vida. Es siempre el resultado. Y es muy importante ponerlo de manifiesto a los emprendedores. Y yo diría algo más. Si en el camino buscando la plata la encuentras, así como vino, se va. Entonces, es muy importante entender y hacer entender a los emprendedores, cuando están frente a inversionistas, que borren en la semántica la palabra plata. La tienen que pensar, pero no la tienen que verbalizar. Lo que ellos tienen que hacer cuando están en el pitch es buscar cómo eso agrega valor,
cómo los inversionistas agregan valor. La plata va a llegar cuando realmente llegue el momento que la plata la necesite. Es un tema muy importante y que no creo que haya que perderlo de vista. Otro tema fundamental es entender el why, es entender por qué. La mayoría de las empresas y de las personas saben qué hacen y cómo lo hacen, pero no saben por qué hacen lo que hacen. ¿Por qué se tienen que levantar en la mañana y alguien les tiene que importar? Y esto es muy importante para poder entender. Nosotros por encima del canvas, cuando hablamos de la propuesta de valor, por encima nosotros ponemos el propósito de la persona, el why, que tiene que estar ligado a la propuesta de valor. No puede estar desenfocado de esa propuesta de valor tu por qué. Tiene que estar totalmente alineado. Y eso es parte del éxito que pueda tener un emprendedor. El éxito tiene huellas, deja huellas, no es casualidad. Y parte de la razón de ser de este tema es entender el why interno de cada uno de nosotros. Y ahí lo que nosotros hacemos es alinear el why con la propuesta de valor, que son cosas diferentes. El propósito mío y la propuesta de valor tienen que estar alineados. Y eso es parte de lo que minimiza el riesgo empresarial y de lo que de alguna u otra forma va a permitir llegar al mercado de una forma mucho más transparente para que los clientes nos entiendan. Y la última reflexión que quiero hacer es una reflexión que tiene que ver con el tener, hacer y ser. Y eso desde niños a nosotros nos enseñaron que lo más importante, por lo menos en mi caso, así me enseñaron y me imagino que muchos de ustedes también, es tener. Solamente si tenés algo podés hacer. Y solo cuando haces vas a ser reconocido y vas a ser. Y eso es parte de, digamos, de la enseñanza que todo el tiempo tenemos nosotros en nuestro paradigma. Ahora, si bien los conceptos de tener, hacer y ser son conceptos valiosos, el orden es exactamente al revés. En mi criterio, primero tenés que ser, tenés que entender quién sos. Y una vez que sos, podés hacer. Una vez que entendés quién sos, vas a hacer. Y cuando haces, vas a tener. Justamente porque ese es el resultado de la ecuación. Volvemos otra vez a lo básico, al entender el why y al entender quiénes somos, las personas que estamos conformando este emprendimiento. Básicamente, eso es lo que tenía para hoy. Muy importante culminar con una reflexión. Nosotros tenemos que migrar de un modelo basado en la generación de empleo a un modelo basado en la generación de riqueza, de creación de empresas que genera empleo. Y eso es parte de nuestra misión como incubadoras y aceleradoras. Muchas gracias a todos. Espero que hayan sacado algo bueno de todo esto. Como muestra de nuestro agradecimiento por tu incondicional apoyo siempre a esta red de incubadoras del Estado de Jalisco, te hacemos entrega del presente reconocimiento virtual por tu excelente participación en este evento. ¿Sí? A nombre de la Red de Emprendimiento, Innovación e Incubación Empresarial y la Red de Incubadoras del Estado de Jalisco, otorgan el presente agradecimiento al maestro Marcelo Levendiker por su valiosa participación con la conferencia magistral Reto de las Incubadoras frente a la emergencia sanitaria el día de hoy, 8 de diciembre. Muchas gracias, Marcelo, y por favor,